Ana Ruth Velázquez, Graciela Vélez, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Romina Zelaya, Jessica Yucra. Presente. Bueno, vamos a empezar entonces, como les decía, la clase hablando un poquito de lo que habíamos dicho. Habíamos quedado ya en el tratamiento del paciente. Comentábamos que para el diagnóstico clínico inicialmente nos guiábamos de acuerdo al nivel de atención donde nos encontrábamos. Si nos encontrábamos, por ejemplo, en el primer nivel de atención, lo que hacíamos era básicamente clasificar según la norma del continuo del curso de la vida. Vale decir, sin neumonía, con neumonía y con neumonía grave. Los criterios para poder hacer la clasificación se fundamentaban en los signos de peligro en general, la taquimia que presenta el paciente y desde luego los signos de dificultad respiratoria y además el estridor. Si nos encontramos en un segundo o tercer nivel de atención, hacemos básicamente una clasificación en base a los criterios de la OMS, donde decimos que el paciente tiene o neumonía grave o neumonía muy grave. Neumonía sería cuando tiene una frecuencia respiratoria elevada, no varía en relación al primer nivel de atención. Neumonía grave cuando además de la taquipnea el paciente presenta signos de dificultad respiratoria y neumonía grave cuando presenta algún signo de hipoxia, ya sea cianosis, oximetría de pulso baja o en su defecto rechazo total al alimento, que no puede beber o lactar. En consecuencia, para nosotros ese niño se encontraba con una neumonía muy grave y por lo tanto requería internación. Asimismo, ya de acuerdo a la clasificación, habíamos hecho la conducta terapéutica. Habitualmente en un paciente con neumonía, en ambos niveles de atención, el tratamiento es por supuesto ambulatorio, ¿no? El uso de la amoxicilina es recomendable. Recuerden ustedes que esto es ambulatorio por vía oral y la dosis es de 80 a 100 miligramos por kilogramo de peso día, fraccionado en 2 administraciones. Si nuestra conducta era internación al paciente, podríamos utilizar, por ejemplo, una penicilina sódica o una neumonía grave. La penicilina sódica es muy buena indicación, donde utilizando una dosis de 200.000 unidades internacionales por kilogramo día fraccionado en 4 administraciones, pues estábamos tratando correctamente al paciente. Pero si estábamos ante una neumonía muy grave, la conducta ya era diferente. En estos pacientes lo que debíamos hacer es tratar con cloxacilina y cefotaxima. Evidentemente la cloxacilina 200 miligramos por kilogramo de peso día, fraccionada en 4 administraciones, y la cefotaxima 100 miligramos por kilogramo de peso día, fraccionado en 4 administraciones también. Evidentemente, si el paciente ingresado con una neumonía grave, no muy grave, neumonía grave, no tenía una buena evolución, pues nuestra conducta era pasar hacia un tratamiento como neumonía muy grave, como es cloxacilina y cefotaxima. ¿Por qué se decidía este esquema terapéutico? Porque en realidad en estos pacientes pensamos que la causa más frecuente es el estafilococo y de tal manera queremos lograr una resolución con esta medicación. Existen casos, ustedes me dirán, que no responda al tratamiento con cloxacilina y cefotaxima a las 48 horas. Sí, en ese caso se va a una siguiente escala, que sería el uso de la vancomicina más el imipenem, carbapenem, o como ocurre en el Hospital del Niño, les decía, con vancomicina más amicacina. Considerado ya este tratamiento, la idea es valorar cómo responde al tratamiento en forma favorable, cuando decimos que el paciente está mejor o no ha respondido. Primero la evaluación lo hacemos a las 48 horas y en esas 48 horas observamos dos elementos importantes. Primero, la saturometría, si es que el niño está mejorando de su estado hipóxico, y la otra, la dificultad respiratoria. Una buena respuesta terapéutica se visualiza con una mejora en la oxigenación del paciente y, por supuesto, también la disminución de los signos de dificultad respiratoria. Cuando la respuesta es inadecuada, evidentemente el parámetro no es la presencia persistente de la fiebre, porque la fiebre puede tardar mucho tiempo hasta después de iniciado el tratamiento en una buena respuesta inclusive, ni tampoco va a ser el aumento o la persistencia de la dificultad de la taquipnea. En realidad los criterios para hablar de una mala evolución es que el paciente se mantenga igual o más baja su saturación, entró por hipoxia con una neumonía muy grave y sigue con la hipoxia o ha empeorado,
pues entonces diremos que hay una falla terapéutica. O el paciente entró con una dificultad respiratoria moderada y a las 48 horas sigue con la dificultad respiratoria moderada o ha llegado a tener una dificultad respiratoria grave, pues la conducta será evidentemente rotar el esquema. Es una falla terapéutica y habrá que cambiar el tratamiento. ¿Por qué puede fallar? La duda es cómo un paciente que está aparentemente normal, se está yendo bien, está bien tratado, ha tenido una falla terapéutica. Evidentemente, en la falla terapéutica hay varios motivos, ¿no es cierto? Una de las fallas, uno de los motivos más frecuentes es la edad del paciente. A menor edad, un mayor riesgo de que realmente el tratamiento instituido no pueda salir adelante y tengamos que irnos a niveles más altos de tratamiento. Es lo que ocurre generalmente, ustedes lo van a poder ver en el internado, en los pacientes internados en cuidados intensivos neonatales, niños muy pequeños o prematuros, donde evidentemente empiezan con ampicilina, gentamicina por el rango de edad, luego tienen que pasar a vancomicina y amicacina y luego tienen que pasar a vancomicina y imipenem porque no da resultado el tratamiento. O sea que es muy común por el rango de edad. Cuando se trata de una neumonía viral, muy común en los lactantes o preescolares, y le hemos tratado como una neumonía típica, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues el paciente probablemente no mejore, porque claro, es una neumonía viral. Entonces el diagnóstico erróneo nos ha llevado a que la respuesta no sea adecuada. Puede ser que no estemos ante un cuadro obstructivo, o mejor dicho, restrictivo, sino que en realidad sea un problema obstructivo, sea un niño sibilante, y por lo tanto la dificultad persiste. Entonces la presencia de sibilancias puede hacer persistir el proceso de dificultad respiratoria y de hipoxia que presenta el paciente. En tratamientos domiciliarios, la falta de adherencia al tratamiento, vale decir, el paciente no tolera adecuadamente la medicación oral con la amoxicilina y por lo tanto recibe una menor dosis y por lo tanto, de hecho, ha presentado una falla terapéutica. La inmunosupresión, pacientes que tienen sobre todo una desnutrición grave en nuestro medio, son pacientes muy proclives a requerir una terapia más agresiva. El desarrollo de empiema, vale decir, una extensión de la infección pulmonar al componente pleural, puede hacernos pensar también como causal de esta falla terapéutica. La resistencia a los antibióticos también es otro de los motivos que puede, por supuesto, puede manifestarse con una falta terapéutica al tratamiento elegido. ¿De acuerdo? En ese sentido, aquí puntualizamos nuevamente de que en realidad la falla terapéutica básicamente se valora no por el hecho de que el paciente persista con taquipnea, sino que porque sigue hipoxémico y además continúa con la dificultad respiratoria. Una vez analizado esto, vamos a tratar de conceptuar un elemento importante. ¿Qué ocurre en la altura? ¿Qué pasa, por ejemplo, como en Sucre a 2.740 metros sobre el nivel del mar, o como en Oruro o en La Paz a más de 3.600 o 4.000 metros sobre el nivel del mar? El nivel de oxigenación es el mismo. No, se admite que en países o en ciudades o países donde el nivel de altura esté por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar, se pueda considerar como normal a partir de 85% la saturación. Por debajo de ese valor, en altura mayor a 2.500, recién se considera el paciente hipoxémico. Se ha desarrollado, ustedes me dirán, algún trabajo en nuestros medios, en Sucre, sobre el nivel de oxigenación que tienen nuestros niños. Sí, en algún momento en los cursos de hace 2 años, en los cursos de pediatría en 2 colegios, desarrollamos en niños pequeños, en escolares, la oximetría de pulso y vimos que la mayor parte de los pacientes estaban con una saturación de más del 90%. Hallazgo que también pudimos corroborarlo en el hospital gineco-obstétrico haciendo oximetría de pulso a los 10 minutos de vida postnatal, donde la mayor parte de los niños tenían una oxigenación por encima del 90%. Probablemente en consecuencia en nuestro medio el nivel de corte sería menos de 90 o más de 90. Evidentemente en ellos, por supuesto, si está menos de 90, lo que habrá que hacer es oxigenarle. Y no solo en estos niños, sino que también en niños que tienen valores inclusive de más de 90, podemos oxigenar si tienen estas patologías de base que les he anotado aquí: insuficiencia cardíaca severa, anemia severa, shock séptico
o enfermedad neurológica aguda. Estos niños también requerirán oxigenoterapia, independientemente del valor de su oxigenación. Este es los trabajos que se han desarrollado en la ciudad de La Paz, donde muestran evidentemente el valor más bajo normal de la oxigenación. Con esta imagen, lo que quiero es recordarles de que hay que vigilar siempre los líquidos y la alimentación en los niños con neumonía. Evidentemente, muchas veces tenemos que suspender la vía oral por la gran dificultad respiratoria que tiene el paciente, pero debemos recordar que deberá ser el menor tiempo posible y muchas veces recurrir a la alimentación parenteral, puesto que el niño necesita mucha energía para poder recuperarse y evidentemente si está en ayunas no va a tener la energía suficiente. Asimismo, recordarles que el manejo hídrico debería ser o restrictivo, en un 80% de requerimientos basales, o por lo menos requerimientos basales. No darle un mayor volumen hídrico, porque esto puede generar un edema pulmonar que empeorará, por supuesto, la dificultad de nuestros pacientes. En ese contexto, lo que vamos a hacer ahora es tratar de ver algo que está muy relacionado con la neumonía y que muchas veces es el estándar de oro para hacer el diagnóstico, como es la radiografía. ¿No es cierto? Aparte de la clínica, tenemos la ayuda radiográfica que nos permite definir, por supuesto, la entidad. Pero antes de poder interpretar la radiografía, desde luego tenemos que ver si está adecuadamente tomada o es una radiografía inadecuadamente tomada, o sea, si está, por ejemplo, en el caso de lo que estamos viendo, con una penetración adecuada o con una penetración inadecuada. En este caso vemos 3 imágenes radiológicas. En el criterio de ustedes, ¿cuál de estas 3 imágenes está adecuadamente tomada? ¿Es la imagen 1, la imagen 2 que está arriba o la imagen 3 que está por delante al medio? ¿Cuál creen de estas que es la imagen que está adecuadamente tomada? Estamos hablando de la penetración de la imagen, la intensidad de la radiación. Alejandro Sainz, ¿tiene una idea? La imagen 1, doctor. Ya, de acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué, Alejandro? Bueno, porque se ve lo que es todas las estructuras bien nítidas, Definidas. ¿Ya? definidas. También podemos ver se puede también medir lo que es la parte cariotorácica. ¿Ya? ¿Ya? Evidentemente, miren, es la 1, pero hay un motivo fundamental, Alejandro, porque la otra radiografía también se ve bastante bien, ¿no es cierto? La 2, la que está arriba. En realidad obedece a la penetración. La penetración se valora en base a la visualización de la columna detrás del corazón. O sea, vale decir, usted puede ver perfectamente la columna y la silueta cardíaca también. En esta imagen, por ejemplo, aquí la columna está como muy expuesta, es una radiografía muy penetrada. Aquí puede usted contar en la columna inclusive los espacios intervertebrales y el corazón se ve más difuso, o sea, está muy penetrada. Y en esta otra ocurre exactamente lo contrario. Aquí no puede usted ver la columna, ve el corazón con mucha nitidez, pero no puede ver la columna. Mientras que la 1, y recuerden, ese es el parámetro para ver si está penetrada o no bien penetrada o muy penetrada, es la columna y la silueta cardíaca. O sea, vale decir, a través del corazón ustedes pueden ver la columna. Es por eso que esta primera imagen es la adecuadamente tomada. No pueden contar, por supuesto, las vértebras porque están muy penetradas. Eso es una radiografía para columna. Pero para lo que queremos interpretar, el tórax, cardíaco, etcétera, esta es la imagen correcta. Vale decir, visible la columna y el corazón. No como en esta, donde solo vemos, evidentemente, el corazón y no podemos ver la columna. En esta imagen, por ejemplo, nos ha dado como un empastamiento iliar y una imagen hasta de velamiento costofrénico debido justamente a la excesiva penetración, a la excesiva superficialidad de la placa, muy poco penetrada, y eso hace que no se puede interpretar. En esta otra imagen igualmente vemos una radiografía donde básicamente tratamos de ver si es que la radiografía está en inspiración o expiración.
¿Cuál podemos decir que está inspirada adecuadamente y cuál de estas se encuentra expirada? A ver, le pregunto a Pablo Manuel. Pablo Manuel, ¿cuál de ellas estará inspirada y cuál es expirada? Doctor. mm, La técnica, Pablo Manuel, recuérdelo, es contar los arcos costales anteriores. Es de esa manera que usted se da cuenta si es que la radiografía está inspirada o no. Lo ideal, cuando usted quiere interpretar corazón y pulmón, es que la radiografía esté en inspiración, recuerde. O sea, tiene que haber permitido que bajen los diafragmas, que las costillas estén horizontalizadas y por lo tanto usted pueda visualizar con claridad el campo pulmonar. En este caso, por ejemplo, fíjense, si contamos las costillas anteriores, no estoy hablando de las costillas ni de los espacios, costillas posteriores ni espacios intercostales, estoy hablando de las anteriores. Aquí tenemos una, ¿no es cierto? Aquí tenemos otra, ya serían dos, aquí serían tres, aquí serían cuatro, aquí serían cinco, seis, siete, ocho, nueve y hasta 10. ¿Cuánto es lo normal, me dirá usted? Tienen que verse de 9 a 10 costillas anteriores. En este caso, en esta radiografía, estamos contando 9 correctamente inspirada. Pero si nos ponemos a contar en este otro lado, tenemos una aquí arribita, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya no vemos más, se acabaron ahí las costillas. O sea, ¿por qué? Porque es una radiografía donde el diafragma está elevado y por lo tanto está expirada la placa. No nos sirve como elemento diagnóstico. Aquí, por ejemplo, usted podría decir, bueno, en esta radiografía hay una neumonía o una bronconeumonía, porque hay un volamiento en el área alveolar e intersticial. Pues evidentemente se ve así, pero no se puede interpretar porque está mal hecha, está mal tomada. O usted dirá, esta es una radiografía donde hay una gran cardiomegalia. Por supuesto, tampoco se puede interpretar porque esta radiografía está muy expirada, no está inspirada, que es la técnica adecuada para valorar corazón y pulmón. En esta imagen, lo que pretendemos ver es también si está centrada o está rotada, la rotación de la radiografía. ¿Cómo podemos ver si esta está rotada o esta está rotada? ¿Cómo podemos interpretar ese hecho? A ver, Jessica, Yucra, ¿cómo podría interpretar ese hecho? La segunda está rotada por Ya, las clavículas. o sea, La segunda esta o esta. es la con la línea amarilla. Ah, ya, esta Está está rotada. rotada. Ya. En realidad la rotada es esta. La que está transversal, la que no tiene la línea amarilla. ¿Por qué? Fíjense que para ver la rotación de la columna o de la placa, lo que tienen que ver es las apófisis espinosas, o sea, vale decir, la apófisis espinosa, aquí la apófisis espinosa, ¿no es cierto? La parte central de la vértebra, apófisis espinosa, en relación al extremo interno de la clavícula. Aquí vemos la articulación, ¿verdad? Aquí está la clavícula, aquí está el esternón, aquí está su articulación. Y fíjense, aquí está la apófisis espinosa. Está más cerca a la clavícula izquierda que lo que es a la clavícula derecha. La clavícula derecha está muy alejada. Por lo tanto, lo que está ocurriendo aquí en esta imagen es que está rotada. El paciente se ha movido, se ha lateralizado y de esa manera ha salido chueca la radiografía. No es interpretable. O sea, no se puede hacer una interpretación de esa manera. Veamos esta otra. Si vemos la apófisis espinosa de la columna, estaría aquí. Y aquí vemos la clavícula a la misma distancia que a esta. Por lo tanto, esta radiografía sí está centrada, no está rotada, pero esta plaquita sí la encontramos rotada. Entonces recuerden, el parámetro para valorar es la apófisis espinosa en relación a los extremos internos de las clavículas. ¿De acuerdo? Esta radiografía nos sirve para ver si la proyección del rayo
O sea, si el aparato de radiografía está apuntando directamente al tórax. ¿Qué les parece esta imagen? ¿Qué pueden decir? A ver, Noelia Salgueiro. La verdad, no sé, doctor. Sí, Sí, no está bien, el rayo no está apuntando bien, a mi parecer. ya. En realidad, ¿cómo lo valora? Fíjense cómo lo valora. Hay que ver para la posición de las clavículas en relación hacia las costillas. Si usted se fija, las clavículas están por encima de la primer costilla, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que el aparato radiológico se ha apuntado de abajo hacia arriba. No ha venido a sacar de frente, sino que ha posicionado la imagen por debajo del punto de referencia medio del tórax. O sea, vale decir, aquí se ha colocado el equipo de rayo y ha inclinado hacia arriba la proyección para poder ver el tórax. Y eso obviamente es una falla porque hace ver que todo esté por encima del lugar. Lo hace ver muy ancho el mediastino, lo cual puede dar lugar a errores en la interpretación. O sea que recuerden, para ver si está bien centrada el aparato de rayos, es que la clavícula debe estar a la altura de la tercer costilla. Aquí vemos 1, 2, 3. Esta clavícula debería estar aquí, igual que esta aquí. Está mucho más arriba. Quiere decir que han tomado de abajo hacia arriba la radiografía. Por lo tanto, no debe ser interpretada. ¿Por qué ver estos aspectos, me dirán ustedes? Porque es imprescindible para lograr hacer realmente una interpretación, primero, que esté bien hecha la radiografía. Porque si ven ustedes una placa que no está bien hecha, pues esto les va a llegar inevitablemente a errores en la interpretación. Aquí, por ejemplo, aparentemente esta radiografía está muy bien posicionada. O sea, vale decir, el rayo está justamente mirando al tórax. Por eso la clavícula se ve más o menos en la tercera costilla, ¿verdad? Aquí estaría 1, 2, 3. Pero ¿qué defecto tiene de técnica esta placa radiográfica? Aquí está la columna, lo ven ustedes, y aquí está la articulación, que está ligeramente rotada. Sin embargo, sí se puede ver el campo pulmonar. Y aquí lo que vemos es una imagen de velamiento bilateral, ¿no es cierto?, que corresponde en realidad a un edema pulmonar. Es la característica que tiene esa imagen. Vayamos a analizar estos pacientes. Todos, por favor, les pido que participen para poder solucionar estos casos clínicos. Es un paciente de 2 años de edad. Ingresa al servicio de urgencias, donde ustedes se encuentran, con un cuadro clínico de 8 días de duración. Presenta el paciente rinorrea, está con catarro nasal, o sea, tiene bastante flujo nasal, está con tos también, y en los últimos 3 días ha empezado a presentar un pico febril de 39 grados centígrados. Al examen, el paciente presenta signos de dificultad respiratoria, no son intensos, son leves, con una frecuencia respiratoria de 60 por minutos, y a la auscultación presenta runcus y sibilancias bilaterales. Esta es la imagen radiológica del paciente que acabamos de describir. ¿Cuál es su impresión? ¿Qué opinan ustedes de este paciente? ¿Qué opinión tiene? ¿Qué creen que tiene? ¿Cuál sería su clasificación, por ejemplo, si estuvieran ustedes en un primer nivel de atención? ¿Cómo clasificarían a este paciente? Están en un primer nivel de atención, han hecho todo esto, la radiografía, tienen los datos clínicos, y ahora la pregunta es ¿cómo lo clasifican? Juan Manuel, ¿podría contestarme? ¿Qué opina Juan Manuel? En primer nivel de atención, ¿usted cómo clasifica a este paciente? Yo lo clasifico como, a ver, tiene una taquipnea, Sí. tiene sibilancias bilaterales, como una neumonía grave, doctor. Ya, de acuerdo, estoy muy de acuerdo. ¿Por qué la neumonía grave, Juan Manuel?
Yo estoy de acuerdo con usted. ¿Por qué? Porque uno ya la taquimia nos da Neumonía. neumonía, ¿Pero por ¿sí? qué grave? Porque tiene dificultad Dificultad respiratoria. respiratoria, Don sí, Manuel, acuérdese, para hablar de claro. neumonía grave, o puede tener un signo de peligro en general, pero no lo tiene, pero sí tiene que tener dificultad respiratoria. Y en este Sí. caso sí tiene dificultad y por eso que este paciente tiene una neumonía grave. Pero cuando consideramos al paciente en un segundo nivel de atención o un tercer nivel de atención, ¿cómo lo clasificarían? Tú tengas que grados y También tal como vez una sería una neumonía. neumonía muy grave. No, lo clasifican No, también como una neumonía grave, porque grave. recuerden, para hablar de una neumonía muy grave, tendría que tener o rechazo total al alimento, no toma nada, ¿no es cierto? Y este paciente no dice que no tome, o tendría que tener signos de hipoxia y el paciente no los presenta. Ahora, radiológicamente, ¿qué podemos ver en esta plaquita? Veamos primero si está adecuadamente tomada. Primero está un poquito inclinada la cámara, o sea, no está a la altura del pecho, por eso la clavícula se ve a nivel de la primera costilla, ¿verdad? Se ve muy superior la clavícula. Segundo, está, podemos decir, adecuadamente penetrada, tal vez un poquito de más, porque sí se ve la columna con claridad y también se ve el corazón. Por lo tanto, podemos decir que no está muy penetrada. Está en inspiración, vayamos a contar los espacios. Aquí tenemos 1, aquí tenemos 2, aquí tenemos 3, aquí tenemos 4, aquí tenemos 5, 6, 7, 8 y 9. Por lo tanto, podemos decir que sí, está en inspiración. Es una placa adecuadamente inspirada. Está centrada, si trazamos y buscamos las apófisis espinosas, estarían ahí. Y la distancia de esta aquí es la misma que esta aquí. Por lo tanto, no está rotada, está adecuadamente tomada, un poco oblicua, pero adecuadamente tomada. ¿Cómo la interpretamos? Primero, la silueta cardíaca, obviamente la vamos a medir, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos la medición? Medimos la distancia entre ambos arcos o ambos ángulos costofrénicos, ¿no es cierto? Costofrénicos, no cardiofrénicos, sino costofrénico bilateral. Y esta distancia es uno de los parámetros a dividir entre ¿qué? Entre una línea vertical que une las apófisis espinosas y la prominencia del ventrículo izquierdo con la prominencia de la aurícula del lado derecho. Esa sería nuestra medición completa. Y este valor lo dividimos entre esta distancia. ¿Cuánto nos tiene que dar? En un niño, un paciente pediátrico, este niño es pequeño, tiene 2 añitos de vida, ¿cuánto tendrá que ser? En el lactante y recién nacido, habitualmente el índice cardiotorácico es 0.57 a 59. 0.57 a 0.59. En este caso, perfecta, es un índice cardiotorácico normal, está en 0.57. Pero en un paciente de más edad o adulto es 0.50 o 0.52. Por lo tanto, recuerden, el corazón de los niños se ven siempre más grande que lo que normalmente ustedes ven el corazón en relación al tórax en un paciente adulto. Ahí no hay problema, o sea, en la silueta cardíaca no hay. Luego, ¿qué interpretamos? La zona iliar, o sea, el ilio pulmonar. En el ilio pulmonar, obviamente, vemos la columna, vemos el corazón, pero también vemos las imágenes intersticiales. El intersticio, ¿dónde se encuentra? Tejido conectivo, que se encuentra predominantemente ¿dónde? ¿Dónde está el tejido conectivo predominante, el intersticio pulmonar? En la zona bronquial o bronquiolar. O sea, vale decir, en todo el espacio bronquial o peribronquial o bronquiolar. O sea, en toda esta zona se encuentra fundamentalmente la zona del intersticio pulmonar. Esta ya es la zona parenquimatosa pulmonar, donde básicamente están los alveolos.
Aquí están los bronquiolos, bronquios y bronquios de mediano, pequeño y gran calibre. Entonces, aquí lo que se observa, fíjense ustedes, en este paciente, es que hay una imagen de velamiento intersticial bilateral. Hay como unas manchas aquí en el intersticio pulmonar, lo cual refleja una patología bronquial o peribronquiolar. O sea, quiere decir que el paciente tiene un problema bronquial o bronquiolar. Con más la clínica que presenta el niño y con un campo pulmonar limpio, ¿qué será? Una bronquiolitis. Este paciente tiene la edad de tenerla y tiene la clínica de una bronquiolitis. Sibilancias, runcus, dificultad respiratoria, precedido de un cuadro catarral previo. ¿De acuerdo? Entonces estamos ante una bronquiolitis. No es una neumonía. Para hablar de una neumonía tendría que haber un compromiso alveolar, que son estas zonas las que reflejan el componente alveolar y más afuera el componente pleural. Bien. Ahora vamos a ver otra imagen. Esta imagen es un paciente de 8 años de edad. El niño tiene un cuadro clínico de 16 días, 8 años de edad y 16 días de duración de enfermedad. Es altísimo. Con tos predominantemente nocturna y no tiene nada más. O sea, se le ha indagado si tiene fiebre, no tiene. Si está con decaimiento, no tiene decaimiento. ¿Hay algún otro antecedente que haya tenido? No sé, de expectoración noctoica, fiebre nocturna, nada. Solamente tiene tos. Y ante la persistencia tan larga de la tos, el papá no los ha traído para verlo. Por la edad, le hacemos una radiografía y nos encontramos con esta imagen. ¿Es una imagen intersticial? ¿Qué dice? Eunice, ¿es una imagen intersticial? Como mencionaba, doctor, que el patrón intersticial se va a ver más en los bronquios a nivel En esta bronquial, pero zona. esto En esta zona, ¿no ve? Esa es la zona sí, intersticial, la zona bronquial. Pero esto, también se ¿qué es está aquí? extendiendo. Alveolar, Ya, o sea, ¿qué es alveolar? Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico? un- neumonía. Es una neumonía, es alveolar, es un componente alveolar. Pero ¿cómo se explica de que el paciente no tenga fiebre, no tenga nada y tiene una neumonía? La etiología y el rango de edad. Recuerde que de 8 años de edad, ¿qué puede ser? ¿Un estreptococo neumonía? Sí, puede ser. Pero para ser un estreptococo neumonía tendría que tener mucha fiebre, compromiso en su estado general, dificultad respiratoria, tendría que tener dolor torácico, ¿no es cierto? Este niño no tiene nada, no tiene ningún síntoma. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos ante un micoplasma neumonía. Algo, ustedes en adulto dirán un micoplasma, doctor, grave, tendría que tener algún factor predisponente. Recuerden que es la segunda causa más frecuente de neumonía en este rango de edad, a partir de los 4 años. Lo veíamos en la clasificación de rangos de edades. Por lo tanto, del micoplasma neumonía da qué diagnóstico en cuanto a neumonía comunitaria. Usted diría, ¿qué tiene en una neumonía comunitaria? Eunice, ¿qué tendría si lo clasificamos como neumonía adquirida en la comunidad? Como NAC, ¿cómo le clasificaría? ¿Neumonía típica? Atípica, doctor. Atípica. Sí, ¿Qué tendría que haber? Ningún signo, ¿verdad? sí, no En tendría. atípica. Pero aquí tiene un signo radiológico. Por lo tanto, no puede ser atípica, porque Ah, tiene un 1 de puntaje. ¿Qué será entonces? indeterminada. Indeterminada. Es una neumonía indeterminada porque tiene un 1 de puntaje. Y en las indeterminadas o las atípicas, generalmente la causa no es lo típico del estreptococo neumonía, sino sería el micoplasma neumonía. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el diagnóstico con nuestro paciente. ¿Qué tratamiento le daríamos para un micoplasma? ¿Alguien me puede decir? Un macrol. O sea, podemos utilizar la claritromicina o la acitromicina, lo más común que utilizamos en nuestra medicina. La penicilina no tiene acción contra este micoplasma neumonía. ¿De acuerdo? Este es otro paciente
de 4 años de edad que presenta tos de 4 días de duración, 4 días con tos, un niño de 4 años. Tiene fiebre muy alta, 39, 40 grados centígrados, está con mucho catarro, tiene malestar general y hoy ha empezado a tener dificultad respiratoria. Rechazo al alimento total, no tolera absolutamente nada por vía oral. Está en el examen físico con muy mal estado general, el paciente está cianótico, con dificultad respiratoria moderada y mucha taquimia. Según esta clasificación, ¿cómo sería en el primer nivel de atención nuestra clasificación? Neumonía grave. Ya, sería una neumonía grave. ¿Por qué? Porque tiene pues dificultad respiratoria y cianosis, una neumonía grave. En el tercer nivel de atención, ¿cuál sería su diagnóstico? Ya Pedro muy grave. Alejandro, Juan Manuel, neumonía muy grave. ¿Qué dice Pablo Manuel? Igual, doctor, una neumonía muy grave. Muy grave, correcto, porque el niño tiene hipoxia y además no tolera nada por vía oral. O sea, sería una neumonía muy grave. En la NAC, ¿cómo la clasificaríamos hasta ahora? Tiene mucha fiebre, ahí está un punto, ¿no es cierto? El paciente no nos ha referido si tiene dolor torácico, no tenemos ese puntaje, pero tenemos aquí la imagen radiológica. Probablemente con esta característica clínica tendría mucha leucocitosis. Por lo tanto, ya tiene 3 puntos. Sería una neumonía típica. Y por lo tanto, radiológicamente, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Alguien me puede interpretar? Juan Manuel, a ver cuál sería su interpretación. Eh, Doctor, ¿existiría un envelamiento en el campo pulmonar izquierdo? ¿De acuerdo? O sea, no parece una imagen intersticial, esta parece pulmonar, ¿verdad? Parecería que hay un problema pulmonar, ¿verdad? Evidentemente da la imagen, entonces, si es así un velamiento total de una ¿qué? Radiológicamente, ¿qué puede decir Ariadna? Que está comprometido el campo pulmonar del lóbulo superior del pulmón derecho. ¿Y cuál sería su diagnóstico radiológico? Una neumonía lobar. Una neumonía, correcto, es una neumonía lobar. Pero yo le pregunto, ¿qué es esta imagen que está viendo aquí? Triangular. La voy a ¿Sería agrandar la para que pleura, quede. doctor? Ya, podría ser la pleura. ¿Qué más observa? A ver, observe con detenimiento. ¿Cómo está el mediastino? Se ve un poco Desplazado. ¿Hacia dónde? Hacia el lado derecho. Entonces, si hay un desplazamiento, ¿qué será esto? Una atelectasia. Esta es una atelectasia. ¿Secundaria a qué? Probablemente al foco neumónico. O sea, está traccionando a este lado el foco neumónico y está el mediastino desviándose hacia un lado. Y por eso vemos esta imagen que parece triangular, parece en un tejido intersticial, es atípico. Por lo tanto, esto se llama una atelectasia. Ha habido un proceso atelectásico por tracción hacia ese lado del foco neumónico. Una característica muy frecuentemente encontrada. ¿Qué creen que observamos aquí? ¿De qué será esta imagen? Las voy a agrandar. ¿Qué será esa imagen? Esta es una imagen, fíjense, es un paciente intubado, ¿verdad? Este es el tubo endotraqueal, se ve que está crítico. ¿Qué es esta imagen? Esta es la imagen típica de un edema pulmonar. O sea, encontramos en este paciente un edema pulmonar masivo. ¿De acuerdo? Es muy característico de estos pacientes. Aquí vemos varias imágenes radiológicas. En pediatría, algunas de ellas con proyecciones anteroposteriores, como esta, es anteroposterior. Obviamente muy penetrada la placa, no está adecuadamente tomada, pero ¿por qué anteroposterior? ¿Por qué creen que han hecho anteroposterior? O normalmente es anteroposterior. Habitualmente las placas, recuerden,
se toman en sentido postero-anterior. Sin embargo, ustedes van a pedir antero-posteriores. ¿En quiénes? En lactantes, en niños pequeños, porque tienen que ser hechas en decúbito. O sea, no puede pararlo, no puede ponerle de pie a un bebecito de 6 meses o un recién nacido. Por lo tanto, lo hace en la misma cuna o incubadora o en la sala de radiología o en el servicio radiológico, pero el paciente en posición echada. Por eso se pide ante menores de 3 años, las radiografías son antero-posteriores y mayores de 3 años son postero-anteriores. No se olviden que en las imágenes antero-posteriores, al ser lo primero que capta el corazón, se ve siempre un poco agrandado. ¿Cuál es el hemidiafragma que está más alto? Derecho. ¿Ya? Aquí vemos, por ejemplo, el izquierdo más alto. ¿Por qué será? Recuerden que depende del rango de edad que ustedes hablen. Habitualmente en los pacientes lactantes o recién nacidos, el hemidiafragma izquierdo es el más alto y el derecho más bajo. ¿Por qué? Porque este rango de edad lo que existe sobre todo son grandes vísceras, pero mucho intestino que proyecta hacia arriba al estómago y por lo tanto se ve mucho más alto el hemidiafragma del lado izquierdo que el derecho. El derecho, obviamente, en el paciente mayor, 2 años, 3 años, 15 años, 30 años, es mi diafragma más elevado, es el derecho por el hígado. ¿De acuerdo? Hay varias imágenes que ustedes van a poder disfrutar de ellas en la presentación que ya está en el campus y me gustaría que me ayuden a responder a estas dudas. La etiología más frecuente en una neumonía de un lactante de 9 meses con buen estado general es la etiología más frecuente de una neumonía en un lactante de 9 meses con buen estado general es el Mycoplasma pneumonia, la Camidia trachomatis, el virus respiratorio, Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenza. ¿Cuál sería? Viral, doctor. Viral, esa es la etiología más frecuente. Recuerden, estamos hablando de lactantes y la etiología viral es la más habitual, correcto. ¿Cuál de los siguientes antibióticos le parece más adecuado para el tratamiento empírico, o sea, no tenemos todavía un germen aislado, de una neumonía neumocócica que no requiere hospitalización en un niño de 3 años? Amoxicilina, penicilina oral, amoxicilina más ácido clavulánico, acitromicina, ceftriaxona. ¿Qué opinan? Ceftriaxona. Ceftriaxona inyectable. No, es una neumonía que va a ser manejada en casa. Amoxicilina más ácido clavulánico. Eso no necesita inyectar, pero tampoco necesita ponerle ácido clavulánico. La primera elección, recuerden, es la amoxicilina oral. Ese es el tratamiento de primera elección, amoxicilina oral. Si fuera ya una neumonía más complicada, ahí ya podemos utilizar una cefalosporina de tercera generación. Pero en una neumonía típica comunitaria para manejo ambulatorio es la amoxicilina oral. ¿Cuál de los siguientes antibióticos le parece más adecuado para el tratamiento empírico de una neumonía neumocócica que requiere hospitalización en un niño de 3 años de edad? ¿Cuál sería? Ampicilina o amoxicilina más ácido clavulánico por vía endovenosa, penicilina endovenosa, clindamicina, cefotaxima, ceftriaxona. ¿Cuál será? Amoxicilina más ácido clavulánico endovenoso, doctor. No, porque es muy agresivo. Es la penicilina endovenosa. Acuérdense, si vamos a tratar una neumonía inicial, ¿qué hacemos? Le tratamos ¿con qué? Con amoxicilina, si no está hospitalizado, pero cuando hospitalizamos al niño, iniciamos con penicilina sódica. Rotaremos a otro esquema, por ejemplo, cefotaxima más cloxacilina o vancomicina, etcétera, si hay empeoramiento clínico. Pero de entrada la penicilina es la primera elección. ¿Cuál es la etiología más probable de una neumonía de una niña de 8 años de edad con tos y fiebre de 38.5 de 3 días de evolución sin mejoría?
taquipnea, 34 respiraciones por minuto, es alta para su edad, ¿no es cierto? Y crépitos en lóbulo inferior derecho. ¿Cuál será la etiología? Un micoplasma, Estreptococcus. ya, el estreptococo neumonía, el micoplasma, una gripe, el virus respiratorio sincicial, un COVID-19. Fíjense, es una neumonía febril. Es una neumonía típica. Tiene fiebre, tiene 8 años de edad, está con tos, temperatura, no mejora. ¿Qué será? Estreptococo neumonía. No puede ser un micoplasma. La micoplasma es totalmente atípica. Muchas veces ni siquiera fiebre, ¿no es cierto? Por lo tanto, en este caso estamos hablando de un estreptococo neumonía. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el tratamiento de elección para un niño de 14 años de edad con neumonía por micoplasma neumonía? ¿Cuál será? Claritromicina o Claritromicina, exacto, es una claritromicina o acitromicina. Bueno, tengo algunos casos más para que ustedes puedan resolverlos. Ya saben, ya está en el eCampus, por favor léanlo, vean las otras imágenes también que hemos podido revisar y espero que les haya servido la clase, que hayan podido repasar un poco sus conocimientos de radiología y que, bueno, con este ejercicio puedan reflejar un poquito la utilidad de la interpretación radiológica de sus pacientes. ¿Alguna pregunta que tengan? Bueno, les agradezco su atención. No se olviden que para la siguiente semana empezamos con asma infantil. ¿De acuerdo? El asma es una patología crónica muy frecuente y por eso figura como tema de conocimiento para el médico general. Que les vaya muy bien, buen fin de semana y estaríamos en contacto el día lunes. Hasta luego. Gracias, Hasta doctor. luego, Hasta doctor. luego. De nada, hasta luego. Hasta luego.